Atención, si alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado en medio de tu dolor, si has orado y orado, pero solo encuentras silencio como respuesta, este mensaje es para ti. Lo que estás a punto de descubrir ha liberado a miles de personas de una crisis espiritual profunda. Existe un principio bíblico olvidado, una llave maestra que transforma el lamento en victoria, que convierte las pérdidas en herencias. No es teoría, es un método probado que ha funcionado desde los tiempos más remotos. En los próximos minutos revelaré cómo un joven que lo había perdido todo, sus padres, su sustento, hasta su última esperanza, activó este principio y en solo 24 horas vio cómo su vida daba un giro radical de la miseria a la abundancia. Esto no es motivación, es revelación. ¿Cansado de orar sin respuestas? ¿Harto de ver cómo otros prosperan mientras tú te hundes? La solución está más cerca de lo que imaginas. Pero necesitas ver esto hoy, porque tu fe está a punto de ser reactivada. ¿Te gusta este contenido? Mira esto. El 70% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si este mensaje te está llegando al corazón, haz clic en suscribirse ahora mismo, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso y no puedes perdértelo. Tu momento de transformación espiritual está aquí. Lucian había aprendido, en el silencio de su propia historia, que la fe no era un escudo contra el dolor, sino el suelo firme bajo sus pies cuando la tierra cedía. Aquel joven, de 19 años, cargaba con una herencia ambigua, una tierra extensa que se burlaba de su pobreza y un corazón lleno de sueños que la soledad ponía a prueba. Era como el trigo que crece entre las piedras, aparentemente frágil, pero con una raíz que se aferra a la más mínima grieta en la roca. Esas raíces eran el recuerdo de sus padres, la integridad silenciosa de su padre, la oración persistente de su madre. Eran la savia invisible que lo mantenía en pie cuando los vientos de la adversidad soplaban con fuerza. Su vida era un recordatorio, querido amigo, de que nuestra verdadera fortaleza no se mide por lo que tenemos, sino por aquello en lo que creemos cuando no tenemos nada. Cada mañana, al ordeñar a la cabra alba, sus manos realizaban un acto de confianza. No era solo una tarea, era una declaración. Confiaba en que la cabra daría leche, que el viejo caballo, León, aguantaría el viaje al pueblo, que el sol iluminaría el sendero pedregoso. Esa rutina era su monasterio personal. La fe a menudo no nace en grandes revelaciones, sino en la fidelidad a lo pequeño. Es en la repetición silenciosa donde forjamos el carácter para los grandes desafíos. Si tu vida te parece una sucesión de días grises y monótonos, mira a Lucian. Encuentra en lo ordinario el campo de entrenamiento para lo extraordinario. Cree que Dios está en los detalles, en la leche fresca, en el pan compartido, en el polvo del camino. Es en ese barro simple donde se moldean los milagros. Las risas en la plaza mercado eran como aguijones en su piel. Baja de las nubes, Lucian. Los otros jóvenes, cuyos horizontes estaban limitados por las posesiones de sus familias, no podían comprender la moneda en la que él comerciaba, la promesa de un Dios fiel. Se burlaban de su cabra flaca, de su caballo viejo, de sus campos yermos. Pero la serenidad de Lucian era su fortaleza. No se enredaba en discusiones ni permitía que la amargura echara raíces. Su respuesta era un susurro firme: Dios proveerá. ¿Ves? Discípulo, la convicción interior no necesita alardes para ser real. Es como el corazón de la montaña, silencioso, inmutable, inquebrantable. Cuando tu fe sea ridiculizada, cuando tus sueños sean minimizados, recuerda esta quietud. Tu paz no es debilidad, es la evidencia de que estás anclado en una realidad que trasciende lo visible. Tu confianza es tu testimonio más elocuente.
El regreso a su casucha al atardecer era un retorno a su santuario. Mientras el cielo se teñía de púrpura y naranja, caminaba junto a su fiel caballo, los cántaros vacíos sonando suavemente. Era la música del deber cumplido, de otra jornada sostenida por la gracia. En aquella soledad, lejos de miradas inquisitivas, encontraba una compañía que lo envolvía. La cabaña humilde, la lámpara de aceite, el coro de grillos, todo era el altar donde su fe se refinaba. Muchos buscan catedrales para sentir a Dios, pero Él a menudo habita con más fuerza en la simplicidad de un hogar sin lujos. Si tu vida parece un escenario de carencia, no te avergüences. Es precisamente en esos espacios vacíos donde la presencia de Dios puede resonar con mayor claridad. Tu hogar, por más simple que sea, puede ser el lugar donde los cielos se inclinen para escuchar tu corazón. Y entonces llegaba la noche, el momento más sagrado. Arrodillarse en el suelo de tierra, entrelazar los dedos marcados por el trabajo y hablar con el Padre. Sus oraciones no eran una lista de demandas, eran la conversación de un hijo con su papá. Comenzaba agradeciendo. Daba gracias por la tierra estéril, por la cabra alba, por el caballo león, por las pocas gallinas. Practicaba la gratitud en el territorio de la escasez. Esto, hermano mío, es uno de los secretos espirituales más poderosos. La gratitud no es la respuesta a la abundancia, es la llave que la libera. Al agradecer por lo poco, lo santificas y declaras tu fe en que aquel que provee lo mínimo es capaz de proveer lo máximo. Las lágrimas de Lucián caían sobre la tierra. Esas lágrimas de agradecimiento genuino en medio del dolor son más valiosas que cualquier ofrenda suntuosa. Riegan las semillas invisibles de la harvesta futura. En sus peticiones, él pedía ovejas y una compañera. Sus deseos no eran banales, eran el anhelo de ver la promesa de sus padres florecer, de ver la tierra fructificar, de construir un legado. Oraba con una especificidad que denotaba intimidad. A Dios no le agradan las oraciones genéricas y distantes. Quiere que te acerques y hables desde lo más profundo de tu ser. Cuéntale tus sueños, los detalles, los colores de tu esperanza. Como un padre que se deleita escuchando los planes de su hijo, nuestro Padre Celestial inclina su oído hacia la oración que brota de un corazón sincero y específico. Lucián no solo decía, bendíceme, pedía ovejas y una esposa, presentaba su petición ante el rey, haz tú lo mismo, preséntale tus sueños a Dios, con audacia y con humildad. Y entonces, la vida, como un alfarero que presiona el barro para darle forma, trajo una segunda prueba, la pérdida de la cabra alba, aquella que era su compañía, su sustento, un vínculo tangible con sus padres. Con el corazón destrozado, cavó la fosa con sus propias manos. El sudor se mezclaba con las lágrimas. Aquí, querido amigo, hay una lección profunda sobre el duelo. Lucián no negó el dolor. No intentó ser un superhéroe de la fe inmune al sufrimiento. Lloró, sintió el vacío, enterró a su compañera. La fe auténtica no anula la humanidad. Sostiene en medio de la tormenta. Está permitido llorar, está permitido sentir el frío de la pérdida. Jesús mismo lloró. Tu dolor no es una señal de incredulidad, es una señal de que amas, de que eres humano. Y Dios se encuentra con nosotros en esa humanidad herida. Poco después, la enfermedad del caballo león llegó como un golpe traicionero. Ahora, incluso su medio de transporte, su compañero de camino, se debilitaba. Lucián gastó todos sus ahorros, tan escasos como la lluvia en el desierto, intentando salvarlo.
hizo lo que estaba a su alcance. La fe no es pasividad, es acción aliada a la confianza. Fue al herrador, compró brebajes, luchó con todas sus fuerzas terrenales. Esto nos enseña que debemos hacer nuestra parte, sudar nuestra frente, usar los recursos que tenemos, aunque parezcan insignificantes. La fe mueve la mano que trabaja. Y cuando ya has hecho todo lo humanamente posible, es hora de confiar en que aquel que comanda la vida puede hacer lo que tú no puedes. El enfrentamiento con los zorros sedientos de sangre en el camino fue su punto de quiebre. El miedo lo golpeó, pero el amor fue más fuerte. Se interpuso entre el peligro y su amigo vulnerable. Aquella escena es un retrato poderoso de lo que significa proteger lo que Dios te ha confiado, incluso cuando tú mismo estás asustado y herido. Con una herramienta de labranza, enfrentó a las bestias. Su valentía no era ausencia de miedo, sino la decisión de que su lealtad y amor eran mayores que el temor. Evindus. Tu vida enfrentarás zorros que vendrán a devorar tu paz, tu familia, tu propósito, y tendrás una elección: huir o levantar tu herramienta, que puede ser una palabra de autoridad, una decisión correcta, un acto de fe, y luchar. La victoria sobre los zorros no llegó porque él fuera el más fuerte, sino porque su causa era justa y su corazón intrépido. Y entonces la oración de esa noche, la oración en el límite. Señor, ¿por qué tantas pruebas? Él derramó su lamento, cuestionó, fue honesto. Y esto es crucial. Dios no se ofende con nuestra honestidad. Prefiere un corazón quebrado y sincero a una fe decorada y falsa. Lucián clamó, cuestionó, le recordó a Dios sus sueños. Y entonces, en un giro magnífico, recordó las palabras de sus padres. Todo lo que Dios permite tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Y su oración cambió. De la queja, migró hacia la sumisión. Perdóname, Señor, si tú lo permites, yo lo acepto. Esta, alma mía, es la esencia de la fe madura. Capacidad de confiar no en la comprensión, sino en el carácter de Dios cuando la oscuridad es total. Es decir, sí al Padre, incluso cuando no entendemos la canción que canta. Y fue en ese momento de rendición total cuando Él ya no exigía, sino que confiaba. Cuando el eco de su oración comenzó a mover los hilos del destino. Mientras él lloraba en su finca, un hombre de gran influencia en otra comarca oraba por una solución a un problema que parecía insalvable. Los caminos de Dios son así. Conecta las heridas de unos con las oraciones de otros. La semilla de fe que Lucián plantó en lágrimas estaba a punto de ser regada por la necesidad de un extraño. Tu obediencia en confiar en la oscuridad puede estar construyendo el puente que llevará tu bendición y la de otros a puerto seguro. Mientras Lucián aprendía a cantar en medio de su noche, en otra parte de la región, un hombre bendecido con bienes materiales enfrentaba su propia batalla existencial. Un jabalí descomunal, una criatura de pura destrucción, arrasaba con sus viñedos y aterraba a su gente. Sus herramientas, su influencia, su poder terrenal eran inútiles. La bestia era un símbolo de un problema que la fuerza humana no podía resolver. Y es así, querido discípulo, como Dios a menudo trabaja. Permite que lleguemos al final de nuestras propias fuerzas para que aprendamos que el brazo de carne siempre fallará, pero el suyo nunca lo hace. El hombre influyente lo tenía todo, pero no tenía paz. Lucián no tenía nada, pero poseía una paz inexpugnable. Dios estaba a punto de unirlos, mostrando que la verdadera potencia no reside en los recursos, sino en la fuente de donde emanan. El testimonio del viajero que presenció la lucha contra los zorros fue la pieza que faltaba en el diseño divino. Hay un joven con una fe y un valor que yo mismo vi. ¿Ves la belleza de esto? Tu batalla fiel, librada en la oscuridad de tu camino solitario, se convierte en un testimonio público. Las luchas que enfrentas en secreto, con
Integridad y fe están siendo observadas. Preparan el escenario para tu futuro. La valentía de Lucián no fue exhibida en el escenario del pueblo, sino en el sendero desierto, cuando nadie miraba, o eso creía él. Pero Dios tenía un testigo. Tus pequeñas batallas privadas son el entrenamiento para la gran batalla pública que traerá tu promoción. Cuando los emisarios del hombre influyente llegaron a la humilde morada de Lucián, encontraron a un príncipe en harapos, un joven sentado junto a su caballo enfermo, no con amargura, sino con una devoción que conmovía. Su tristeza no lo había endurecido, lo había hecho más tierno. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. La forma en que Lucián cuidaba de su único caballo enfermo era un indicio de cómo gobernaría vastas posesiones. Dios observa cómo tratas lo que Él ya te ha dado. La fidelidad en las cosas pequeñas es el currículum para la responsabilidad sobre las grandes. La decisión de Lucián de partir, dejando a su amado León en las manos de Dios, fue un nuevo nivel de entrega. Era como si dijera: confío tanto en ti que estoy dispuesto a dejar lo que más amo para seguir tu llamado. Abraham dejó Ur, Moisés dejó el desierto de Madián, y Lucián dejó su caballo enfermo. Los actos de fe no siempre son espectaculares para el mundo, pero son monumentales en el reino espiritual. Al arrodillarse en el patio y orar: si esta es tu voluntad, guíame, estaba firmando un contrato de confianza con lo invisible. Se estaba poniendo a disposición para ser la respuesta a la oración de otra persona. El encuentro con el hombre influyente fue un choque de cosmovisiones. De un lado, la autoridad que viene del poder y la posición. Del otro, la autoridad que viene de la fe y la convicción. La oferta del hombre, la mitad de sus viñedos y la mano de su hija, era tentadora, pero observa la respuesta de Lucián: no voy en mi fuerza, sino en la fuerza de mi Dios. No se vendió por una recompensa, se ofreció como un instrumento para la gloria de Dios. Esta distinción es vital. Cuando buscas primero el reino de Dios, todas las demás cosas te serán añadidas. Lucián no fue tras la bendición, fue tras el Dios que bendice, y la bendición lo persiguió y lo alcanzó. La noche anterior a la confrontación, en la hacienda, fue otra noche de oración. Pero esta vez la oración era diferente. Ya no era la oración de un suplicante necesitado, sino de un guerrero consagrado. Dame la victoria, no por mi fuerza, la tuya, sino por... Ya había pasado por el horno de la pérdida y el dolor. Su fe ya no era una llama frágil, sino un fuego forjado en el viento. La oración en la habitación ajena, lejos de su hogar simple, era la consagración de un vaso para un milagre. Tu preparación espiritual en los momentos de soledad es lo que determinará tu éxito en los momentos públicos de desafío. El enfrentamiento final con el jabalí fue el clímax de su jornada de fe. La bestia era la materialización de todos sus miedos, de todas sus pérdidas, de todas las burlas. Cuando los hombres armados huyeron, él se mantuvo firme. Su coraje no era temeridad, era el fruto maduro de una confianza inquebrantable en Dios. Al gritar: «Aquí estoy, ven por mí», no estaba provocando a la fiera, estaba declarando la guerra en el reino espiritual. Estaba en la práctica diciendo: «La fuerza en la que confío es mayor que tú». Y al pronunciar el nombre de Dios, una fuerza sobrenatural lo invadió. La misma fuerza que resucitó a Jesús de 1900 entre los muertos operó a través de su brazo para clavar la lanza. La victoria no fue de Lucián, el huérfano, fue de Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. El desenlace fue la cosecha de todo lo que había sido plantado en lágrimas, los viñedos, la prosperidad, el matrimonio. Pero percibe, mi amigo, que la mayor bendición no fueron los bienes, sino la restauración del propósito. La tierra que estaba vacía ahora rebosaba vida.
El caballo que estaba enfermo, según nos sugiere la historia, sanó. La soledad dio paso a una familia. La oración persistente y fiel, hecha en el altar secreto de un corazón quebrantado, se manifestó en un milagro público. La jornada de Lucián nos enseña que Dios no está interesado solo en darnos cosas. Está interesado en transformarnos en el proceso. Las pruebas no eran un castigo, sino un currículum. La lección final, y quizás la más importante, es que Lucián nunca olvidó su origen. Cada noche aún se arrodillaba para agradecer. La gratitud en la prosperidad es tan importante como la gratitud en la escasez. Es el antídoto contra el orgullo y la garantía de que la bendición continuará fluyendo. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tu historia, querido espectador, aún está siendo escrita. Las lágrimas que derramas hoy pueden estar regando los campos que mañana estarán repletos de una cosecha que ni siquiera imaginas. Sigue confiando, sigue caminando. Tu victoria, como la de Lucián, no está en lo que ves, sino en quien crees. Y así cerramos este capítulo en la vida de Lucián, pero el viaje de tu propio corazón apenas comienza a explorar los misterios de la confianza divina. Hay más senderos por recorrer, más profundidades por sumergir. Quédate con nosotros, porque la próxima enseñanza revelará cómo discernir la susurrante voz de Dios en el bullicio de la vida y caminar con una certeza que trasciende toda lógica. La aventura del Espíritu acaba de comenzar. Y es solo el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, necesito que hagas dos cosas inmediatamente. Primero, déjame en los comentarios con la palabra providencia si crees que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, incluso en medio del dolor. ¿Cuál ha sido tu mayor prueba de fe y cómo la superaste? Quiero leer tu historia. Segundo, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque la próxima enseñanza revelará las 3 señales inequívocas de que Dios está a punto de dar un giro sobrenatural a tu situación y no puedes perdértela. Recuerda, tu fe no es un sentimiento, es una decisión. Toma la decisión hoy de confiar contra toda esperanza. Un abrazo fuerte, Juan.